ustedes un recuerdo, en presencia además de Máximo Cajal, un recuerdo a las víctimas de aquella masacre por la que todavía se siguen juicios, pero está cubierta por el terrible velo de la impunidad. Bien, como ha dicho Mercedes, yo pretendía trazar un marco general para resaltar dos cosas, ¿no?, antes de las intervenciones ya más focalizadas en el juicio de Ríos, de Prudencio y de Sofía. Para subrayar dos cosas. Primero, la importancia que tiene el acompañamiento internacional en la lucha por la paz y por la justicia en Guatemala y el impacto que ha tenido. Y, en segundo lugar, los efectos que ha producido, para ver si, entre ambas cosas y con estas reflexiones, nos animamos a continuar en esa política de acompañamiento y a que también participen de la política de acompañamiento de la sociedad civil. Porque la verdad es que si ustedes buscan en los diccionarios de términos diplomáticos o en los diccionarios de acciones diplomáticas o historias diplomáticas, el término acompañamiento no suele aparecer como una forma específica de la acción política y de la acción diplomática, ¿no? Aparecen otros muchos, y el acompañamiento que se refiere más a la labor que hacen determinadas organizaciones y en el ámbito de los derechos humanos, no necesariamente en el ámbito de la política. Sin embargo, este tipo de acción ha sido verdaderamente determinante en el apoyo a las aspiraciones del pueblo guatemalteco en la lucha por la paz y la justicia, y me interesaba resaltarlo por las oportunidades que sigue habiendo para que este instrumento, que fue, como digo, utilizado al principio y de una manera casi exclusiva en su acción por organizaciones no gubernamentales, se incorporó, de hecho, a la acción política de los estados en la época de la crisis centroamericana, y allí donde hay aislamiento, donde hay impunidad, donde hay debilidad del Estado de Derecho, el acompañamiento internacional juega un papel fundamental. Y en Guatemala lo ha jugado de una manera muy clara. ¿A qué llamamos el acompañamiento? Bueno, como digo, no viene en los diccionarios diplomáticos y por lo tanto nos permitiría teorizar un poco, pero yo creo que hay unas características que lo definen y que vienen de la práctica, no solo de los estados, sino, como digo, insisto, de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. En primer lugar, me gustaría subrayar que es una acción no injerencista, ¿no?, ni siquiera sugerente, ¿no? No es la expresión por parte de quien la hace de una sugerencia, de una indicación de acción política, de un juicio de valor sobre lo que se está haciendo. El acompañamiento es exactamente eso, acompañar una acción que, y esta es la segunda característica, el que acompaña no lidera. El que acompaña simplemente reconoce el liderazgo y la responsabilidad de aquí, a quien está, persona u organización a la que está acompañando, que es la que marca los tiempos, la que marca los contenidos y la que en definitiva controla el proceso. Pero este acompañamiento, que podría parecer entonces algo muy banal, muy leve, muy inútil en último término, sin embargo, produce efectos. En primer lugar, porque a quien se acompaña y quien tiene la necesidad de ser acompañado es alguien normalmente invisible o poco visible. El acompañamiento le da visibilidad. La voz del líder que es acompañado normalmente no tendría la amplificación que tiene si no tuviera el acompañamiento. Pero luego, además, ese acompañamiento produce un efecto clarísimo de protección física, de protección de la supervivencia y de la capacidad de acción del acompañado. Y desde luego lo que hace este conjunto de consecuencias es romper el aislamiento en el que, o la opacidad absoluta en que se escuda quien puede hacer daño para efectivamente poderlo hacer de una manera impune. Y es que el aislamiento internacional es quizá uno de los mayores riesgos para las aspiraciones y los mayores retos a superar para las aspiraciones de paz y de justicia de los pueblos, y particularmente lo ha sido del pueblo guatemalteco. Este elemento de internacionalización que produce el acompañamiento
porque normalmente no son solo los componentes de la sociedad civil que nos acompañan, sino aquellos que pueden prestar o que pueden producir un efecto disuasorio frente a la agresión o la represión, implica una internacionalización de la situación y por lo tanto un punto de vista completamente distinto. En Guatemala ha sido desde luego muy importante, ha tenido mucho alcance político, ha estado siempre al servicio de las aspiraciones de paz y de justicia de las mayorías. ¿Y por qué ha tenido este efecto en Guatemala, que puede no haber tenido efecto sobre todo en el terreno político, que sin embargo en otros sitios puede haber sido más limitado al ámbito de los derechos humanos, pero no necesariamente de las transformaciones políticas? Pues yo diría que por dos elementos fundamentales. Primero, el alto nivel de represión que ha caracterizado a los regímenes militares guatemaltecos, y luego por su aislamiento del exterior, que ha sido una estrategia muy hábilmente seguida y muy exitosa por parte del ejército y la oligarquía más tradicional guatemalteca. Han sido verdaderamente capaces de mantener los problemas de Guatemala, de los sociales a los económicos, pasando por los políticos y por la comunidad, como fuera de las preocupaciones de este mundo. Tanto es así que si ustedes examinan cómo ha ido la evolución política en Centroamérica, cómo se produce la salida del conflicto centroamericano, y ven cómo se ha producido ese mismo proceso en Guatemala, apreciarán que son dos procesos radicalmente diferentes. Lo primero por su asincronía, ¿no? El proceso de Esquipulas empieza en el 87, que por cierto frustra un intento de diálogo directo entre la guerrilla y el gobierno de Guatemala, el gobierno de Cerezo, en aquel momento. Pero Esquipulas, insisto, es en el 87, en el 90 se celebran elecciones en Nicaragua, en el 92 se firma la paz en El Salvador, y en el 96, en diciembre del 96, se firma la paz en Guatemala. Es decir, ahí hay un espacio. En realidad el proceso en Guatemala empieza cuando se firma la paz en El Salvador. Es un proceso totalmente sincrónico con el resto del proceso. Es además un proceso que no coincide con la ruptura del ciclo, el cambio de ciclo de las dictaduras centroamericanas. Vinicio Cerezo toma posesión en el 86, si no ando yo mal, sí, en el 86, pero la paz no se va a firmar hasta 10 años después. Es decir, que todo el proceso se desarrolla no por la presión internacional sobre un gobierno democrático, sino por la presión de la sociedad sobre las fuerzas que eran contrarias, lo que explica su dilatada extensión en el tiempo. Y estos 10 años de proceso nos demuestran la importancia de las fuerzas que se oponían al proceso de paz, y explica también la complejidad misma del proceso, que es al mismo tiempo lo que permite ese fuerte acompañamiento internacional hasta hacerlo irreversible. Primero en la constitución de la Comisión Nacional de Reconciliación, luego en el lanzamiento del gran diálogo nacional entre todos los sectores, donde el acompañamiento internacional se hizo presente de una manera muy firme, luego las distintas negociaciones en muy distintos países que apoyaban política e institucionalmente el proceso, y finalmente la firma de una paz después de haber firmado un rosario de acuerdos en otras capitales de países amigos de la paz. ¿Cómo operó durante este proceso el acompañamiento? Que, insisto, no fue en ningún momento injerencista, en ningún momento sugirió, en ningún momento condicionó la marcha de las negociaciones. El único factor externo, pero admitido por las partes, fue la presencia de Naciones Unidas, más como facilitador que como moderador, pero el acompañamiento lo que estaba era realmente para acompañar. Ofrecía, en primer lugar, protección a los grupos que se desplazaban del interior a Guatemala y volvían, y acompañamiento luego a su regreso para evitar que hubiera ningún tipo de represalias. Facilitó la internacionalización del proceso, el que hubiera una mirada exterior sobre el proceso, y permitió algo también, facilitó algo muy importante a lo largo de todas las negociaciones, que fue el empoderamiento de la sociedad guatemalteca, una sociedad reprimida, una sociedad marginada, que veía la oportunidad de construir la nación que ellos consideraban en la que se reflejarían
sus sentimientos y sus aspiraciones, y que por una vez encontraban con el acompañamiento, con el apoyo, con el proceso, la posibilidad de expresarse y el reconocimiento a su liderazgo. Los mecanismos fueron, cuando había negociaciones, había una presencia en la puerta, sin entrar necesariamente en las negociaciones, pero que hacía ver el acompañamiento a la negociación que se estaba desarrollando en el interior. Había lo que podemos llamar muchas reuniones indiscretas, ¿no? La diplomacia parece que le gustan las reuniones discretas, allí en cambio nos gustaban mucho las reuniones indiscretas, porque de vez en cuando hacía falta que se viera a los acompañantes con los miembros de la Comisión de Reconciliación, o con los responsables de las comunidades en resistencia, o con, en el exterior, con los representantes de la ORNG. Por lo tanto, la indiscreción era un elemento importante en el acompañamiento. Cuando era necesario también se hacían reuniones informativas para difundir toda la información, y a otro nivel el acompañamiento produjo el apoyo ya institucional y político y el apoyo financiero, ¿no? Por cierto, que convendría a lo mejor recordar que la Casa de la Paz en Guatemala la financió la Generalitat de Cataluña. Bien, todo este acompañamiento no injerencista al proceso lo que consiguió crear fue una red de seguridad y un conjunto de complicidades internas y externas que hicieron cada vez más irreversible el proceso y que concluyó, como todos ustedes saben, con la firma de la paz en diciembre del 96 en Ciudad de Guatemala. Por lo tanto, aquí el acompañamiento jugó ese papel de empoderamiento, de seguridad, de internacionalización, que fue un ingrediente esencial para romper el aislamiento en el que Guatemala había querido manejar la situación y que le había hecho, a pesar de todo, ser capaz de distanciarse de los procesos de la región y jugar su propio partido a su propio ritmo. Un segundo ejemplo de importancia del impacto del acompañamiento fue la CICIG, la Comisión Nacional contra la Impunidad en Guatemala, que está en el límite del acompañamiento y otro tipo de asistencia, ¿no? En lo que se refería a la capacidad de investigación, iba más allá del acompañamiento, es decir, tenía por mandato la capacidad de investigar, pero no así en lo que se refería, a la presentación de los casos, al seguimiento de los casos en los tribunales y a la aplicación estricta del ordenamiento jurídico guatemalteco. Así que fue una mezcla de acompañamiento internacional en el esfuerzo por la implantación del Estado de Derecho, el reconocimiento de la justicia, la lucha contra la impunidad de una manera muy directa y el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas. Otro ejemplo de la importancia del acompañamiento fue el Premio Nobel a Rigoberta Menchú. No voy a decir que fue el acompañamiento internacional lo que hizo posible que Rigoberta Menchú fuera reconocida por la Academia Noruega y obtuviera el Premio Nobel de la Paz, pero sí que gran parte de la campaña, y sobre todo la campaña que se pudo hacer en el interior del país, donde naturalmente era una mala palabra hablar de la candidatura de Rigoberta al Premio Nobel de la Paz, se hizo gracias al acompañamiento internacional, ¿no? Un acompañamiento a veces muy sencillo. Íbamos un grupo de embajadores al aeropuerto a recogerla, la acompañábamos al lugar donde iba a tener una serie de actividades, siempre había uno de nosotros en el entorno, la volvíamos a acompañar cuando salía, no solía pasar más de 1 o 2 días en Guatemala. Era una época en la que estamos hablando todavía de años duros, de años con mucha acción ránea contra las organizaciones populares y del inicio del proceso de diálogo nacional, que generó no pocas tensiones. Por lo tanto, ahí también el acompañamiento lo que permitió fue una presencia de esta gran líder indígena en el interior del país y, por consiguiente, la adecuada, como decía antes, internacionalización de la candidatura como contraste a la situación que se producía en relación con el trato con las comunidades indígenas en el interior del país. Y un último ejemplo de la importancia del acompañamiento es la eficacia de la actividad de las organizaciones que tienen este acompañamiento en el corazón de su acción. A mí me gustaría aquí rendir un tributo a los que más en contacto estuvimos durante aquellos años, a los militantes
de brigadas de paz, que realmente visibilizaron muchas demandas populares, que protegieron muchas acciones populares, que corrieron serios riesgos y con los que, bueno, digamos que los representantes de los estados aprendimos mucho de la práctica eficaz del acompañamiento, ¿no? Yo no puedo dejar de recordar cuando un grupo de ellos fue detenido, por estar acompañando, haciendo el cordón de protección de una manifestación de campesinos en la zona de la costa, y que fueron llevados al Palacio Nacional. Entonces era ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Arzú, que luego sería presidente de la República, y ahí estaba reflejado en ese acto. Yo les acompañé durante todo aquel proceso hasta que fueron finalmente, hasta que salieron del país, y ahí se reflejaba la eficacia de esta acción de acompañamiento, ¿no? El ministro de Exteriores en contacto con el director de la Policía y con el del Interior y con el presidente de la República, entonces era Serrano el presidente, buscando la fórmula jurídica que fuera aceptable para el Estado español de una expulsión de extranjeros, pero sabiendo y reconociendo que esto suponía una amplificación de la situación, que se iba a saber por qué, que se iba a saber el cómo, y que ya los campesinos de Arruleu tenían otra voz más y otra dimensión en el escenario global. Pues bien, termino con la expresión de un deseo, ¿no? Ahora tanto Prudencio como Sofía hablarán más en detalle de impunidad, situación actual. Yo creo sinceramente que estos precedentes deberían animarnos a continuar con una política activa de acompañamiento, no solo de las organizaciones, sino de los estados. Ahí la sociedad guatemalteca conoce este procedimiento y es un procedimiento eficaz en la sociedad guatemalteca. Yo creo que incluso en un momento en el que, bueno, pueden asaltarnos algunas dudas por modificaciones en la posición nacional en materia de jurisdicción universal, o algunas dudas que puede haber habido en el acompañamiento al propio proceso en los primeros momentos y en los primeros compases, yo sinceramente creo que no es para nada momento de bajar la guardia, ¿no? Y que debemos todos velar porque España y los españoles, unos a través de las organizaciones no gubernamentales, otros a través de la política exterior, debemos seguir ocupando el puesto de vanguardia que hemos tenido en el acompañamiento a la sociedad guatemalteca en su lucha por la justicia y por la paz, sin injerencias, sin marcar los tiempos ni los caminos, pero haciendo ver que las aspiraciones de los guatemaltecos bueno, pues cuentan con el apoyo y la solidaridad de los españoles y del gobierno español. Esperemos que sea así, porque como digo, no es momento para nosotros. Muchas gracias.